Buenas tardes. Vamos a crear la fórmula por combinación de un listado de funciones, hoja de cálculo Google, para obtener el índice de fuerza relativa. Este ejemplo de ticker en el dashboard de Google. Vemos aquí el resultado final de la fórmula, pero antes vamos a hacer un repasito de cómo hemos llegado a este punto. En primer lugar, creamos una hoja denominada Ticker History, donde en la celda U insertamos la fórmula Google Finance con todos los datos históricos a partir de 1930. Después creamos otra hoja que le vamos a denominar Ticker y en la celda A1 podremos escribir el nombre de Ticker, en la celda 2 el número de días a mostrar, en la celda I2 la longitud media móvil simple y la celda J2 número de periodos para el índice de fuerza. Como veis, aquí tiene un simbolito y el texto. Recordar que esto vamos a número formato condicional, número formato de número personalizado, y ahí podemos colocar para enriquecer un poquito el texto. Siguiente paso, hemos insertado la fórmula para los datos históricos en la celda A3. Insertada la fórmula para la variación de precio y variación porcentual del precio al cierre respecto al precio anterior, y vemos la variación más menos o variación porcentual. En la celda I3 hemos colocado la fórmula para hallar la media móvil, donde podemos cambiar el criterio según a nuestra competencia. Por ejemplo, si queremos colocar de 9 días, pues automáticamente no lo cambia. Y ya vamos a la fórmula de índice de fuerza relativa. Antes, recordar que las fórmulas son independientes. Yo puedo borrar las fórmulas y cada una es independiente. Bien. Función leg para asignar dónde están los datos históricos. Head historic, head days para el número de días de la celda 2. RSI para la longitud de RSI, índice de fuerza relativa. Asignación GCOUNT donde aquí calculamos los valores que se van a mostrar de la fecha actual, descontando los días que hemos asignado en la celda 2, y con la función text lo convertimos en formato de fecha para que pueda entenderlo en lenguaje de consulta. En la función DataCaseOperate hemos hecho otra función de consulta, donde aquí ya lo que hacemos es obtener los resultados de los datos históricos en orden ascendente, desde fecha actual hasta fechas anteriores, con los resultados que se van a mostrar de los días, más los resultados de la longitud. De esta manera solamente puedo hacer las operaciones no de todo lo histórico, sino de lo que se va a mostrar. Y según vayamos aumentando el número de días, va calculando. Hey, Prince Closet, otra consulta simplemente para seleccionar la columna 5, que es el precio de cierre. Prince Close Previews es una consulta en la columna 5
con la cláusula offset para un desfase de un día del precio del cierre anterior. Headbar lo que conseguimos es simplemente hacer la resta y como ven está aquí la resta. Y ahora RSI. En ello hemos creado con la función Mac exactamente una secuencia. Hemos creado una secuencia de números consecutivos que ha creado una matriz de longitud a partir del 0 hasta el número de resultados que vamos a calcular. Con la función lavanda asignamos el nombre GObjectNext y a su vez hacemos un LED interno que asignamos GetBarOperate, que hace la consulta, que me calcula, me obtiene los valores limitando, en este caso, la longitud del índice de fuerza, que hemos colocado 21, y con un desfase, que es en el Head of Snake, un desfase de 1. Esto es como si fuera similar a un bucle. Va a ir desde el 0 al 14, luego del 1 al 15, del 2 al 16, así sucesivamente. Obtenemos en el Headbar Positive la media, exactamente la media de las variaciones de precio en positivo. Aquí lo vemos con mayor de 0 en positivo. La cláusula label me genera una etiqueta automática y con la cláusula label y comilla simple simplemente me la anula. Lo mismo hacemos en Headbar Negative AVG. Conseguimos con la consulta los números, la variación de precio en negativo, menor de 0, y hacemos con el AVG la media. Al ser negativo, pues, utilizamos la función ABS para convertirlo en número absoluto. Y aquí, como ven, tenemos la fórmula, que simplemente es eso, variación de precios, media de precios positivos, en este caso de 21 periodos, media de precios negativos de 21 periodos, eso lo dividimos y ya creamos un exponencial que a su vez le sumamos 1 dividido entre 100 menos 100 para crear el índice del 1 al 100. Y ya para finalizar, pues hemos colocado otra asignación, esos resultados, donde hacemos una consulta. En ella consulta utilizamos VSStank para crear en horizontal, en este caso en vertical, la etiqueta que le vamos a nombrar junto con la longitud que hemos asignado, limitando a los días que hay en la celda A2 y damos formato numérico. Y los resultados se muestran con la función hstank. No hace falta, pero la he colocado porque si la matriz por casualidad no fuera cuadrada, pues me muestra los resultados y me la rellena. Como ven, se ha asignado nombres para que se vea más claramente y poder entender la fórmula, porque si dentro de unos meses queremos hacer algún cambio, pues tendremos más fácil la aclaración de ella. Y bueno, y este es el resultado. Ponemos aquí media 7. Me cambia automáticamente en la etiqueta, que es decir, longitud 7, y me muestra sus resultados. Muchas gracias.